Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Geografía carnal. Has cambiado otra vez el curso de los ríos y has hecho trasladarse todas las cordilleras con solo la mirada de tus ojos de escarcha y el roce de tus dedos sobre los mapamundis. Señor de los amores y de la geografía, grandísimo truán y todopoderoso, inconsciente, ahora tienes que reescribir los libros y en mi cuerpo desnudo es tu deber marcar de nuevo las fronteras. Josefa Parra. Saludos a todos los que nos escucháis al otro lado de vuestro aparato electrónico. Estamos en un episodio más de La Galería, el 1 de junio. Aquí estamos sobreviviendo a exámenes, oposiciones y todas las adversidades posibles de este mes de junio. Para haceros lo más agradable os traemos un programa que esperamos que os guste, con un especial toque andaluz y flamenco. Hemos comenzado con los versos de nuestra primera invitada, Josefa Parra. Con ella descubriremos su poesía y hablaremos de su último poemario, Tierra Albariza. Seguimos con un toque híbrido entre el flamenco, lo andaluz y lo ostense. Hablaremos del director y cineasta Carlos Saura. Contamos con Pedro Javier Millán Barroso, profesor de la Universidad de Extremadura, que nos descubrirá la filmografía del genio aragonés. Y remataremos sí que con hondura y con mucho flamenco, con una cantaora de categoría de Valladolid. Ella es Silvia Verdugo y con ella cerraremos el programa. Quedan abiertas las puertas de la galería. Asómate con nosotros a la galería. Arrancamos la galería en la compañía literaria y poética de la poeta Josefa Parra. Jerezana, escritora y poeta, como bien he dicho, es gestora cultural, está al frente de la Fundación José Manuel Caballero Bonal y, debo confesarlo, como dicen los jóvenes, crush, eso sí, literario, de quien les habla, y gran amiga y a la que tengo en gran estima. Pepa, buenas tardes. Hola, bienvenida. Te oigo. Pepa, tus comienzos literarios están marcados por ese premio joven de Loewe que hace que publiques en Visor Elogio de la mala hierba y al poco tiempo ese poemario con ciertos ecos muy de los 90, de esa poesía erótica, sensual, con ese poemario Geografía carnal. Diríamos que la evolución que has tenido ha supuesto pasar de la geografía carnal a una geografía más sentimental. Es posible, Luis, porque quieras que no, la madurez también personal de uno mismo, cuando digo madurez, o sea, cuando uno va envejeciendo, pues no decir otra cosa, pues siempre tiende a que sea la parte sentimental la que pese más que a lo mejor la parte física, y me imagino que eso se refleja también en lo que uno escribe. Nos has tenido un par de años de, no me atrevo a decir de silencio literario, pero sí de ausencia, pero ha sido para volver con mucha fuerza. ¿Qué ha pasado en estos años en los que no hemos sabido literariamente de ti? Pues que he trabajado mucho en la Fundación Caballero Bonal. La gestión cultural es muy absorbente, como tú bien sabes, y te quita el tiempo y sobre todo te pone con otro chip,
con otro modo de pensamiento. Entonces no encuentran ni el tiempo ni tampoco el acento necesario para escribir estas con la gestión todo el tiempo, y he estado en silencio porque he escrito muy poco y lo que he escrito tampoco me estaba convenciendo. Y de repente, no sé, me ha venido otra vez no sé si la inspiración o he cambiado de sistema o mi cabeza se ha acostumbrado a utilizar una parte para la gestión y otra parte para la creación, y estoy otra vez ahí escribiendo y publicando. Uno de tus poemarios recientes es prácticamente un pequeño poemario en una edición novenal en Las hojas del baobab, si no me equivoco. Se titula 14 poemas de nombre propio. Y mi pregunta no es tanto sobre el contenido, sino sobre el formato. ¿Qué lleva a una poeta como tú a elegir un formato de este tipo? Pues precisamente, Luis, que estaba escribiendo muy poco. Entonces este libro que está ahora mismo en cocimiento, en cocina, en el horno, que se llamaría Nombre Propio, estaba yendo muy despacito, estaba subiendo poco. Yo creo que le faltaba levadura, como a las tartas. Y solamente tenía 14 poemas de los que estuviera convencida. Entonces me daba también pena de que eso que estaba ahí no saliera a la luz y no se conociera, y un buen amigo, Huberto Estabile, me ofreció publicarlo en este formato de una especie de pliego longitudinal, pequeñito, muy sencillo, y que parecía que estaba pensado precisamente para esos 14 poemas, porque es que están cuadraditos, los 14 poemas caben justitos en ese pliego. Entonces me parecía bonito que si no llegaba a fraguarse este libro de Nombre Propio, que por lo menos esos 14 poemas que ya tenían cierta entidad, que vieran la luz. ¿Es verdad o es un mito que muchas veces son los poemas los que eligen cómo y dónde salir, más que a la inversa? Es posible que sí. Yo tengo alguna experiencia con poemas rebeldes, como yo les he llamado, poemas que yo no he querido incluir en un libro porque no estaba del todo convencida, o porque en el caso del poema que me viene ahora a la cabeza, porque era un poema que estaba demasiado cerca de mí misma, y a mí me gusta alejarme un poquito de la experiencia, dar un pasito atrás para escribir, y ese estaba demasiado cerca, y sin embargo, por causas azarosas, llegó ese poema a internet. Fue un poema que gustó mucho, que me comentaron mucho y que tuve que forzosamente incluir en un libro, porque el poema se había revelado, el poema quería estar en algún sitio, quería estar en forma de libro, y finalmente tuve que ceder. Eso sucede, los poemas son seres que a veces tienen esos caprichos. Bueno, el público también es caprichoso, y tú te dedicas, o por lo menos en los últimos tiempos estás diversificando al público al que te diriges, y te estás dedicando en parte a la literatura infantil con un par de títulos. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues te puedo contar que estoy disfrutando muchísimo con la poesía dirigida a la infancia. No creo que es algo muy nuevo en mí. Yo ya llevaba tiempo dedicándome en secreto, digamos, a la poesía para niños, y de hecho empecé hace por lo menos 20 años con 2 o 3 poemas que salieron en una zarzuela infantil, una zarzuela para títeres, y de ahí empezó la idea. Lo que pasa es que eso ha tenido que coserse también de algún modo, que yo encontrara también el tono. He tenido que probarme delante de muchos niños, de muchas aulas, porque yo voy a muchos colegios a hacer animación a la lectura, animación sobre todo a la lectura de poesía, y ahí he estado probando mis poemas junto con los poemas de otros más grandes que también escribieron para niños, y al final pues han salido 2 libros de los que estoy muy contenta. Uno se llama Para mirar al cielo, para edad de primaria, primero, segundo de primaria, y el segundo de profesión viajera, que es para alumnos un poquito más avisados, un poquito mayores, a partir de 10 años así, y de adolescentes también, que ha tenido la suerte este libro de ganar un premio
importante en Granada, el premio El Príncipe Preguntón, y de salir en una colección muy bonita de la Diputación de Granada, con unas ilustraciones de una chica que se llama Lucía del Pino, una ilustradora joven, magnífica, que ha cogido al vuelo cada una de las ideas de todos los poemas. Entonces estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir en esta línea. Doy por hecho que si quieres seguir en esa línea no tienes miedo al encasillamiento. No me da miedo, no me da miedo. Además creo que es muy necesaria la poesía dirigida a las edades, a los niños y niñas. Creo que es muy necesario. Es el momento de sembrar las semillas de la literatura y de la poesía. Con 5, 6, 7 años están deseando llegar a la poesía. Es un público muy difícil, muy exigente, pero a la vez muy agradecido. Y yo lo veo necesario. Me da igual incluso si se me encasilla, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Mira Gloria Fuertes, lo que le pasó y lo gran poeta que era ella. No me quiero comparar ni mucho menos porque ella era una enorme poeta. Pero que no me da miedo porque, no sé, hay necesidad de poesía para los colegios y no me importa que sea yo, por ejemplo, entre otros muchos, pero que sea yo una de las que se dediquen a eso. De hecho, ya estoy con un tercer libro. Bueno, pues estaremos pendientes de ese tercer libro, pero ahora mismo vamos a centrarnos en el que ha sido tu último poemario de literatura para adultos. Se titula Tierra Albariza y ha aparecido el año pasado, en 2018, de la mano de Torrejo Llanca. Sí. Vamos a empezar primero, es que podemos hablar de mucho, del continente y del contenido, pero vamos a hablar del contenido. ¿Es de alguna manera una vuelta al origen? ¿Es el volver a ese Jerez nativo tuyo? Es saldar una deuda, Luis, porque yo tenía esa deuda pendiente con mi ciudad y sobre todo con mi infancia y con esos recorridos de los primeros años por las bodegas, por las viñas, por mi tierra. También una deuda con mi familia, con mis abuelos sobre todo, que para mí han sido muy importantes. Y esos poemas que habían ido creciendo en la intimidad y que solamente conocía mi madre o alguna de mis tías, estaban ahí esperando el momento de reunirse, de completarse y de que salieran también a la luz. Yo no espero de este libro que sea un libro muy leído, ni muy reconocido, ni siquiera muy bien, muy conocido fuera de las fronteras de mi tierra. Era simplemente que tenía que salir por pagar esa deuda y revisitar mi infancia, revisitar a mis primeras andanzas. Era algo que tenía que hacer y que me ha costado trabajo. Ya te decía antes que no me gusta escribir desde la experiencia cercana, me gusta más alejarme, entonces todavía la experiencia propia me da un poquito de pudor, pero tenía que hacerlo. Bueno, me he alejado en el tiempo, desde luego, porque han pasado años, pero sigue siendo una experiencia muy cerca del corazón y muy cerca de mi propia personalidad. ¿Te imponía respeto que se te tachara de chauvinista? Sí, me daba mucho miedo. De hecho, cuando he presentado el libro siempre he pedido primero disculpas, ¿no? Por el localismo, por el chauvinismo y quizá por el costumbrismo que puedan tener estos poemas, pero también he tenido ahí el apoyo de algunos escritores que amo, como por ejemplo Antonio Colinas, que siempre dice que lo local es lo que está más cerca de lo universal, porque lo universal es lo local sin paredes, ¿no? Se dice algunas veces. O por ejemplo el mismo apoyo de Caballero Bonal cuando él dice que la infancia es el paraíso y la tierra, la patria del poeta. Entonces, como estaba volviendo a mi infancia y estaba volviendo a lo local, pero intentando que fuera compartible, pues he vencido ese miedo al localismo y al chauvinismo. Que, por cierto, si me lo permites, no
a mi gusto no existe, no hay tal chauvinismo porque los temas trascienden en mucho esa geografía concreta, ese espacio de Jerez, para hablarnos de un espacio mucho más abstracto y mucho mayor. ¿Sigues teniendo preferencia, por lo que veo, por esas composiciones breves? ¿Incluyes incluso algunos poemas en formato haiku? Otras joyas, como por ejemplo Primera Copa, que en solo 6 versos eres capaz de encapsular tantísimo. ¿Te sientes cómoda en ese formato breve? Sí. Yo soy de vuelo corto. Me gusta mucho la poesía que es capaz de decir en muy poquito verso algo que se supone que es mucho más amplio. Me encuentro más cómoda, creo que me sale mejor, ¿no? Que es quizá lo que mejor manejo. A partir de 14 versos, a partir del soneto ya empiezo a perderme, ya me siento más difusa. El mismo Caballero Bonal también me lo decía a veces, que yo soy poeta de recorrido cortito, ¿no? De poemas breves. Y hay un amigo también poeta y escritor, Mauricio Gilcano, que me dice que escribo poemas píldoras. Me hace mucha gracia esa definición y me quedo con ella, como el que da un medicamento, ¿no? Una pequeña píldora, que la poesía puede ser también muy terapéutica. Hombre, si me permites la cursilería, no dejan de ser píldoras para el alma. Por ejemplo, para el alma, para el corazón, para la Pepa, memoria también algunas veces. ¿Puedo abusar de tu confianza? Claro que sí. ¿Compartirías con nosotros un poema de Tierra Albariza? Claro que sí. ¿Tú quieres elegir alguno o el que yo diga? El que tú digas. ¿El que yo diga? Aquí mandáis Pues vosotros. Aquí mandáis los invitados. Muy bien. Pues entonces voy a leer un poema que se llama Niebla en la viña. Es noviembre y están las cepas tiritando, despojadas del fruto. Apenas unas hojas de papel arrugado en los sarmientos. Y de repente, como una promesa de vida, baja el copo de la niebla y le regala un mínimo racimo de gotas apretadas. Cada una cargada con un breve momento de futuro, es una fiesta del agua en medio mismo del otoño. Crece en el corazón la primavera. Eso cualquiera que haya estado en un campo lo habrá visto, no hace falta que sea en una viña, en cualquier campo otoñal, cuando la niebla le regala esa humedad a la ramita que ya está seca, pues es la promesa de futuro de la primavera. Pepa, pues vamos a agradecerte tu presencia aquí, que nos hayas compartido estos versos con nosotros, y lo vamos a hacer invitando al público a que se acerque a tu obra, a que la conozca y sobre todo con la recomendación de tu último poemario para adultos, Tierra Albariza, que está publicado por Torrejoyanca. Con esa invitación a los lectores te despedimos. Pepa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti y por supuesto a todos los oyentes que lean poesía, aunque no sea mía, que lean poesía. La poesía es muy necesaria para la vida. Y para el alma. Besos y versos, Pepa. Cuídate mucho. Un abrazo. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Seguimos la galería y lo hacemos con un viaje al canon del cine español. Vamos a hablar de Carlos Saura y para ello os contamos con el profesor Pedro Millán Barroso de la Universidad de Extremadura y autor del libro La enunciación de lo trágico, el cine musical de Carlos Saura, que está en Alfar. Pedro, bienvenido. Hola, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Parece mentira que sea Carlos Saura un personaje tan clásico y tan canónico del cine español, pero que sigamos teniendo que formularnos las mismas preguntas. ¿Sigue siendo más conocido Carlos Saura fuera y más reconocido fuera que dentro de nuestras fronteras?
Bueno, vamos a ver. Esto tiene, yo creo, algunos matices como es normal, ¿no? Desde luego, en las generaciones actuales de público actual más joven, naturalmente Carlos Saura es un perfecto desconocido. También lo era entre las generaciones jóvenes de por entonces, ¿no? De la época suya de juventud. Bueno, era conocido lógicamente, era un director señero, pero creo que no ha sido nunca un director de los grandes circuitos, a partir sobre todo de la transición, ¿no? Era un director que, como sabemos, pues hacía un cine muy contestatario, de manera muy metafórica, muy simbólica, muy contestatario contra el régimen franquista, y digamos que a partir de la transición ese filón se le agota y necesita reinventarse, necesita pivotar, como se dice ahora, y es cuando empieza esa andadura por el cine musical, aunque no abandona esa estética que tenía antes tan metafórica, tan alegórica en otras producciones, pero es cierto que bueno, digamos que su cine no ha sido un cine del gran público, más allá, eso sí, por supuesto, de festivales y otros circuitos independientes. Insisto, a partir de la transición, ¿vale? Y por supuesto, director conocidísimo en Cannes, conocidísimo en Berlín, en España menos, y hoy con las generaciones actuales mucho menos. Ahora bien, los maduritos, pues sí conocen muy bien a Carlos Saura y sí tienen lógicamente un seguimiento más concreto de él. Quizá Deprisa sea la excepción a este comentario que me haces, ¿verdad? Porque sí que algún público joven, con el resurgir de Lo Kinky, como que ha vuelto un poco a esa película, pero muy en concreto a esa, no a la filmografía saurana en general. Sí, efectivamente, por la temática que tiene, y creo que tendríamos que conectarla también con las industrias culturales musicales actuales, ¿no? Como por ejemplo este trap que está ahora tan de moda. No olvidemos también que Saura en su cine musical incorpora hip hop, por ejemplo, para combinarlo con el flamenco. Y sí es cierto que en ocasiones puntuales pues sí ha tenido una recuperación, ¿no? Con este caso, como tú dices, de Deprisa. Pero en general yo no diría que se trate de un director de gran seguimiento por parte del público joven. En todo caso, los últimos 20 años él ha seguido produciendo, además una cosa sorprendente, la capacidad de incombustión que tiene Saura con sus casi 90 años, va para 90 si no me equivoco, pero ahí sigue. 87 creo que tiene ahora, ¿no? Si es del 32, por ahí anda, sí. Ahí sigue, y además con fotografía, con cine, por supuesto, pero se ha centrado mucho, aunque no todo, pero gran medida en el musical. ¿Por qué crees que ha acabado centrándose en esta vertiente de su cine? Yo creo que lo que empezó siendo un pivotar, como decíamos, un cambio de línea cinematográfica, creo que ha terminado siendo simplemente entre comillas, creo que ha terminado siendo una, digamos, satisfacción personal, ¿vale? Sabemos que Saura, por supuesto, es director, es pintor, es fotógrafo. Su faceta musical la desconocemos, pero desde luego es un apasionado de la música, siempre lo ha dicho así, y creo que la música le ha servido como pretexto para indagar en el lenguaje cinematográfico, en otras maneras de hacer cine, en otras maneras de enunciar. Ya sabes tú que a mí no me gusta emplear el término narrar cuando hablamos de expresión audiovisual, porque bueno, no siempre hay un acto narrativo per se, un acto narrativo concreto, pero sí el contar historias de otra manera, pues utilizar la música le ha servido de caldo de cultivo, si quieres, ¿no? Si te sirve la expresión, para investigar un poco cómo expresar cinematográficamente, cómo contar historias de una manera distinta y desde luego nada al uso, y que, bueno, ha creado en definitiva ha dado lugar a esa estética suya tan particular, ¿no? Tan manierista, ¿no? Tiene Saura esa manera de hacer las cosas muy suya, y ya prácticamente cuando vemos una producción audiovisual, si no detectamos rápidamente que se trata de una obra de Saura,
sí notamos en muchísimas ocasiones que hay una referencia muy clara a él porque ha dejado mucha huella en ese sentido. Bueno, yo creo que le he escuchado en alguna entrevista decir incluso que él, antes de plantearse ni el guión ni la historia en concreta, tiene antes pensada la música. No sé si tú me lo puedes confirmar, que esto es verdad. Hombre, confirmarte de manera concreta porque hayamos, digamos, contrastado ese dato específico, pues ahora mismo no te sé decir, pero a mí no me cabe la menor duda. O sea, yo estoy convencido de que, por decirlo de alguna manera, quizá muy poco rigurosa, pero bueno, piensa en música cuando está haciendo su cine, ¿no? No sé si me he sabido explicar. Sí, perfectamente. Pero desde luego a veces parece efectivamente que no hay un guión, sino un puro boceto, y que eso va creciendo poco a poco, quizás también por esa autonomía creativa que él tiene. Es decir, él es un autor que, llegado a un determinado momento, no parece que necesite formar parte de los circuitos convencionales, no parece en absoluto necesitar estar en el mainstream de la industria cinematográfica, sino todo lo contrario. Es bastante excepcional en ese sentido, y más cuando hablamos de un director español, ¿no? que sigue adelante con una carrera muy, muy, muy prolífica, haciendo, en definitiva, lo que le da la gana. O sea que, en ese sentido, la falta de un guión específico, un guión técnico sobre el cual ir trabajando, le da también a él una libertad, bueno, es resultado, mejor dicho, de una libertad creativa, pues, que muy pocos otros directores pueden decir que la tengan. Dentro de este gusto por el cine musical, yo creo que quizá el hijo predilecto, no sé si estarás de acuerdo, es el flamenco. ¿Cómo puede ser este señor, que bueno, es un poco prejuicioso decir esto, pero bueno, este señor de Huesca tan interesado en el flamenco, ¿cómo llega Saura hasta ahí? Bueno, Saura llega hasta ahí, según dicen biógrafos y según dicen historiadores del cine, llega por casualidad. Es decir, estamos en los años 80, Antonio Gades tiene montado el espectáculo de Bodas de Sangre, y Emma Penella, la esposa del productor Emiliano Piedra, asiste al espectáculo, le sorprende bastante y le propone, o le da la idea a Emiliano Piedra de llevar eso a cine. Y a partir de ahí empieza una andadura descomunal en la que Carlos Saura ha sido conocido mundialmente por su tratamiento cinematográfico del flamenco, y porque además ha tenido unas consecuencias escenográficas espectaculares, hasta el punto de que muchísimos espectáculos flamencos, como te apuntaba antes, tienen en su escenografía, en el planteamiento del vestuario, en la iluminación, una huella de lo que hizo Carlos Saura en los años 80 y sobre todo en los 90, a partir de flamenco, trabajando con Vittorio Storaro, aunque ya con Sevillanas planteaba cosas muy interesantes. Como digo, lo que pudo empezar como una casualidad, como una casi casualidad si quieres, ha sido luego determinante para la evolución de esa estética cinematográfica de Saura, que yo me atrevo a llamar, si en radio hablamos de la radiofórmula, de un sistema expresivo muy definido con unos patrones muy claros expresivos, yo me atrevo a hablar de una Saura fórmula, si quieres, ¿no? Aunque suene un poco palabra, un poco raro, pero pienso muchas veces en cómo él ha concebido, ¿no? Una estética audiovisual muy concreta, sobre la cual ha ido luego reflexionando, ha ido incorporando diversos elementos, pues con recursos técnicos de los que no disponía anteriormente, con otras ideas, lógicamente, no vivimos en una burbuja ninguno de nosotros, y entonces pues él va incorporando otras ideas también, pero crea una estética, una fórmula, una manera de expresarse con la música, y que comenzó con el flamenco, que comenzó experimentando con el flamenco y que hoy ha sido determinante, vamos. Como comentaba al principio, eres autor de un libro titulado precisamente Enunciación de lo trágico, en el cine musical de Carlos Saura, que está editado en Alfar. ¿Viene del flamenco este componente? Tiene flamenco y género audiovisual. Y lo otro que dices es ya el subtítulo largo que le ponemos muchas veces a las investigaciones,
pero título así principal, cine flamenco y género audiovisual, porque precisamente reflexionó sobre los límites de los géneros cinematográficos. Dime, perdón. Pero ahí con un papel muy importante que juega el componente de lo trágico. ¿Está vinculado con el flamenco o se articula en torno a más cosas? Vamos a ver, el nexo que a mí me sirvió para hablar de la estética audiovisual de Saura llevada al flamenco, que fue mi investigación doctoral, como sabes, el nexo fue lo trágico. Es decir, el asunto que a mí me permitió indagar sobre el vínculo cine-flamenco a través de Carlos Saura fue precisamente las estéticas de lo trágico, el llamado pensamiento trágico, ¿no? Con esas, digamos, con esos temas fundamentales como son pues la herida trágica, ¿no? Esa idea antropológica arcana de desplazamiento de un lugar mejor, ¿no? Llamémoslo el paraíso en el caso de las religiones semíticas, o también el tema de la frontera disuelta entre la realidad y lo aparente, desde la idea del mundo como representación, que también conocemos con Calderón, por ejemplo, y que Saura lleva. Esta idea me gustó mucho porque Saura, al reflexionar sobre la disolución entre lo real y lo aparente, trabajó muchísimo con la idea del ensayo general. Ya lo hace en Bodas de Sangre. Bodas de Sangre no es, digamos, la representación escénica ni cinematográfica de la obra, sino los preparativos y luego el ensayo general. Luego trabaja con eso también en Salomé, trabaja con eso en Carmen, en Tango. Es decir, la idea del ensayo general como esa obra que ya está acabada, pero que sigue con un pie puesto en la realidad empírica antes de entrar en el hecho ficcional, ¿no? Eso me interesó muchísimo. Trabaja también a propósito de lo trágico, lógicamente, con la idea de que estamos sometidos a unas fuerzas que nos superan, una fuerza sobrehumana, pero no solo de carácter divino, ¿no? Los dioses del Olimpo, sino que ya actualizado lógicamente, no solo por él, sino por toda la tradición artística, pues concretado en imperativos sociales que pueden impedirnos hacer determinadas cosas. Trabaja mucho, como sabes, con relatos de García Lorca, donde este autor representa muy bien a la mujer oprimida, ¿no? Pues eso también se incorpora mucho, es tema de muchas coplas flamencas. También trabaja con la idea de la circularidad, del eterno retorno, de esta idea estoica, ¿no? Que luego recupera Nietzsche y han venido recuperando otros filósofos. Es decir, las cuatro ideas principales del pensamiento trágico están muy presentes en el flamenco, estaban muy presentes en Saura antes de hacer flamenco. Estoy pensando en Peppermint Frappé, estoy pensando en la mayoría de las películas estas alegóricas que te digo sobre el franquismo. Y luego él, digamos, articula todo eso en un cine muy particular. Pero lo hace de una forma que a él no le gusta confesar. A mí me tiene siempre bastante confuso Saura, porque detrás de esa, a mi juicio, aparente espontaneidad, hay una planificación y hay una estructuración muy clara de las ideas. Luego a él no le gusta hablar de eso, a él le gusta ser muy espontáneo. No, si yo en realidad hago lo que me da la gana y yo tal. Pero no, si yo ni me doy cuenta. No, eso no puede ser. Él es un artista fabuloso y detrás de eso no todo puede ser en absoluto espontáneo. No puede serlo. Volveremos a las películas de Saura con otros ojos, definitivamente, buscando esa anunciación trágica que nos sugieres. Pedro Millán Barroso, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición, naturalmente. Muchas gracias a ti. Venimos hablando de flamenco con Pedro, pero vamos a seguir hablando y contamos hoy con una cantaora. Quedaos ahí porque volvemos enseguida. Señor, que no me falte
contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo: el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Seguimos en la galería y vamos a por nuestra última parte. Lo hacemos con un toque hondo y flamenco de la mano de Silvia Verdugo, cantaora vallisoletana. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias. Como he dicho, eres natural de Valladolid, que es la misma ciudad donde hacemos este podcast. Sé que es un poco está muy manido y es un poco un mito, pero ¿hay flamenco en Valladolid? Bueno, hay algo, sí. Diríamos que puede ser que no haya mucho, pero lo que hay es bueno. Sí que es verdad que no es como tiempos un poco más pretéritos donde existía de una forma mucho más marginal y sí que se ha establecido un cierto circuito. De hecho, ya tenemos ahora mismo inminentemente las jornadas flamencas y las elecciones del Canto de las Minas. Se celebran eventos habitualmente. ¿Tú qué papel sueles tener en esta escena flamenca que hay en Valladolid? Bueno, yo no sé exactamente cuál es mi papel. Yo intento participar en todo lo que a flamenco se refiere porque me gusta, ¿no? De momento no tengo otra labor, sí que me gustaría en el futuro poder desarrollar otro papel, pero ahora mismo pues es participar de forma activa, ¿no? Pues los que somos flamencos y los que nos gusta de verdad, pues que estamos ahí, ¿no? Tanto en las jornadas como cuando viene algún artista, ¿no? Es decir, participar pues en lo poquito que se proyecta aquí en la ciudad, que bueno, cada vez va siendo más, gracias a Dios, pero participar, ¿no? Estar presente. ¿Compites en igualdad de condiciones con alguien que, por ejemplo, en vez de ser Silvia Verdugo de Valladolid fuera, por un poner, Silvia Verdugo de Jerez o Silvia Verdugo de Huelva? No, claro. Ojalá, ¿no? Hubiéramos nacido en esa tierra, más que nada para poder mamarlo de otra manera, ¿no? Para poder mamarlo más de cerca, porque sí que es cierto que los que somos flamencos aquí en Valladolid, sobre todo los que nos gusta cantar, lo tenemos muchísimo más difícil porque el ambiente no acompaña. Bueno, de todas formas, aunque no acompañe, sí que es cierto que a ti te ha permitido obtener una formación bastante sólida, porque los que te hemos visto actuar antes, demuestras un conocimiento y una técnica que si no hay una formación previa no es posible. Entonces, ¿toda esta formación de dónde viene? Claro, esta formación me la he tenido que proporcionar yo pues saliendo fuera, claro. Es decir, viajando he estado en Madrid, estuve en el Conservatorio de Cazapatas con un profesor de allí, con Paco del Pozo, y después en el sur, he estado en Sevilla, en Cristina Gel, tengo profesores que son los que me guían, que son gente de allí del sur, ¿no? Escucho muchísimo flamenco, realmente, si escucho otra música a lo mejor es por mis hijos, ¿no? Que intento también formarles, que escuchen otras cosas, pero cuando yo estoy sola lo único que entra en mi cabeza es el flamenco. Entonces, pues a base de escuchar, ya te digo, de un aprendizaje, sobre todo allí en el sur, pues he podido conocer un poquito lo que sé ahora, que tampoco es mucho, pero aquí en Valladolid no hay esa posibilidad. O sea, realmente no existe, no hay una escuela, un centro donde los flamencos podamos formarnos o podamos adquirir por los conocimientos de gente que venga de fuera, a lo mejor, ¿no? Pero eso falta aquí en Valladolid. Una labor que sí hay en Valladolid, sobre todo porque la haces tú, es la de recuperación de ciertos cantes que son o bien medio olvidados o definitivamente poco hechos. Yo a ti te he visto cantar por caña, pero además la caña, la de verdad, no las versiones que han hecho luego sobre las innovaciones de Morente. Te he visto hacer cantes de trilla, martinete, que aunque no es tan desusado, sí que es de alguna manera poco común. ¿Este gusto por estos cantes desusados y medio olvidados, de dónde viene, Silvia? Es que yo me siento muy añeja. O sea, lo nuevo me gusta. Bueno, realmente escucho poco flamenco actual y escucho muchísimo flamenco del antiguo. No te podría decir que solo escucho a un cantador, porque escucho muchos, pero me gusta lo antiguo. Hay algo que se mete dentro de mis venas cuando lo escucho y
y es lo que me hace sentir, porque al final esto yo creo que es un sentimiento, ¿no? De todas formas, también, si me permites, eres un poco una especie en extinción de los últimos conciertos de flamenco que yo he ido a ver, donde el cantaor, en este caso la cantaora, se siente y cante flamenco de principio a fin sin meter canción aflamencada o sin meter copla de por medio. Es raro. ¿Te consideras así una especie un poco en extinción? Bueno, podría ser. Sí, no sé si una especie en extinción o a lo mejor una persona que trata que no se pierdan, ¿no? Que no caigan en el olvido esos cantes, porque bueno, vienen del sur, sabemos, ¿no? No podemos negarlo, pero tienen mucho de todos nosotros también, ¿no? Del resto de España, de nuestros pueblos, de nuestra gente, no sé, o sea, es el origen un poco de todo lo que tenemos hoy, entonces hay que mantenerlo. Está muy bien cantar esos cantes aflamencados que dices tú, o la copla, esas versiones, pero no sé, siempre lo primitivo, yo creo que es un tesoro que tenemos que conservar, ¿no? Un cantaor que hoy en día no sepa hacer un cante por caña, pues hombre, está muy bien que conozca a otros, pero debería también de estudiar un poquito, pues eso, de dónde viene el resto y vamos, no sé, yo creo que es muy importante, ¿eh? A mí me llegan, por lo menos. Sí, en línea con esto que venimos hablando, y no sé si tú compartes conmigo el diagnóstico, pero yo sí que noto que muchas veces se va a conciertos de flamenco y se ve mucha alegría, mucha bulería, un poquito por soleá y vámonos. Y si entre medias metemos una copla y un tal, y con eso como que se zanja. ¿De alguna manera se están estancando ciertos palos o ciertos estilos en detrimento de otros? Sí, claro. Por supuesto que sí. Bueno, yo de hecho el otro día hablaba con mi acompañante, con mi guitarrista de aquí, con Miguel, que yo hasta ahora noto que me he decantado mucho más por esos cantes antiguos y, por ejemplo, he dejado a lo mejor de lado, que también los conozco, pero bueno, pues bulería, las alegrías, bueno, pues los cantes un poco más alegres, ¿no? Sin... porque me tira más esto otro, pero sí que es verdad que cuando tú vas a un recital o un concierto se escuchan mucho más estos cantes porque son los que la gente demanda, realmente, ¿no? El que no es un buen conocedor del flamenco, si le cantas la caña, pues a lo mejor no lo entiende, pero cuando le cantas por bulerías o le cantas unas alegrías, pues como que se va mucho más contento, ¿no? Dice, anda, mira qué bien, mira qué alegría eso del flamenco, que no me fuera todo el rato al ay, dice que estamos acostumbrados. Acabas de mencionar a tu acompañante, como bien dices, a Miguel, Miguel Uña, guitarrista vallisoletano. ¿Cómo es esa simbiosis que generáis? Pues muy buena, la verdad. Es una relación casi familiar, ¿no? Bueno, pues de amigos, ya te digo, casi más de familia. Hemos llegado a un momento en el que nos entendemos muy bien. En nuestros ensayos pues nos divertimos mucho, profundizamos mucho en cosas que parecen banales a lo mejor y nosotros le damos mucha importancia, discutimos, nos queremos, pero todo bien, ¿no? Todo en un buen ambiente. Entonces, después de, pues no sé, casi 6 o 7 años que llevamos ensayando juntos y haciendo cositas, pues estamos en un buen momento los dos. Lo que pasa que lo que nos falta, de lo que casi nos quejamos un poquito más, pues es ese ambiente flamenco, ¿no? Donde poder exponer lo que nosotros hacemos. Me gusta mucho que hayas mencionado lo de los ensayos porque parece, no tanto en el baile, pero sí en el cante, que bueno, esto tiene que ver, esta idea romántica de que surge el duende, tú empiezas allí a cantar y listo, pero esto no es así, esto tiene muchas horas de trabajo detrás, ¿verdad, Silvia? Claro, tiene muchas horas de trabajo y el que diga que no es así miente, porque, bueno, puedes tener... pues como hablábamos antes, ¿no? Una serie de conocimientos adquiridos solamente por el hecho de haber nacido en un sitio, pero eso no te da la sabiduría máxima. Es decir, que tú hayas nacido en Jerez no quiere decir que sepas cantar por malagueñas, ¿no? O que cantes por Fandango de Huelva. Aquí todos los cantadores han estudiado. Sería ridículo decir que no, que eso te viene de la inspiración divina. Además que bueno, pues es un honor, ¿no? Es decir, yo conozco este cante porque lo he estudiado, he escuchado a los que lo han hecho mejor, a los que lo han engrandecido o a los que no, pero lo conozco, sé de dónde viene y sé la trayectoria, ¿no? Hay que estudiar, es que no queda otra. Una cosa es que tú tengas compás de nacimiento, bueno, pues oye,
enhorabuena, pero todo eso hay que estudiarlo, hay que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, los ensayos no los tomamos como vamos a actuar y tenemos que ensayar, sino es simplemente una forma de vernos, pues eso, de disfrutar del cante, ¿no? Y de avanzar. Silvia, cuéntame, por saber las intimidades, ¿tenéis como un día programado para juntaros o cómo lo hacéis exactamente? Hombre, procuramos que no pase una semana sin vernos. Sabes que la vida a veces se complica, ¿no? Pues con el trabajo, con los niños y bueno, pues cosas. Pero sí que intentamos por lo menos una vez a la semana juntarnos y repasar, pues que al final son muchos palos, son muchas cosas y nos gustaría poder hacerlo más a menudo, pero bueno, eso por lo menos una vez a la semana pues sí que echamos un rato y bueno, pues repasamos 5 o 6 cantes, lo que te digo, a veces nos entretenemos solo con uno y estamos todo el rato, o sea que... Bueno, un poco esto Camarón también en su momento, que incluso se iba de viaje por Extremadura, ¿no? Para recopilar estos cantes que luego ha popularizado y que estaban casi en el olvido. Es un poco una situación parecida, ¿no? A lo que me comentas. Sí. Es que no solo, bueno, ellos han viajado, ¿no? Porque en su momento pudieron recuperar muchas cosas que estaban tapadas, ¿no? Que estaban, tapadas, sí, bueno, que no eran públicas como ahora. Lo que pasa es que ahora queda muy poquito, yo creo, por recuperar, ¿no? Es la pena, que lo que es el trabajo de investigación a lo mejor ya lo han hecho. Yo creo que ya lo han hecho, pues Camarón y antiguamente don Antonio Chacón, ¿no? Lo hizo Pepe Marchena, lo hizo, pues Enrique Morente también a su manera. O sea, toda esta gente que ha querido darle un giro a Antonio Mairena, o sea, todos esos han sido estudiosos y han podido recuperar porque estaban pues en la zona y en el momento adecuado. Ahora mismo lo único que nos queda pues es el estudio de todo eso. Poder improvisar un poco, pero sin salirte, ya sabes que lo que está establecido, que el flamenco es muy arriesgado, ¿no? Debería de ser así, ¿no? Que cada uno pusiera su granito de arena, pero todavía sigue siendo un poco arriesgado intentar innovar o intentarle dar tu visión a un cante. Silvia, para ir rematando, cuéntanos un poco qué agenda tienes por delante, dónde te vamos a poder ver y si tienes algún proyecto en marcha. Bueno, tengo muchos proyectos en marcha, lo que pasa que, como te decía, no lo dejamos, ¿no? Porque esto es una forma de vida y sobre todo aquí en esta tierra no nos podemos relajar y no lo podemos dejar, porque si no caeríamos pues en desuso del cante. Entonces, ahora mismo me pilla en un momento que mi mayor proyecto es la maternidad, porque tengo 2 niños y voy a tener un tercero. Entonces estoy pues principalmente enfocada en la familia, en los niños, pero bueno, sí que tengo mis proyectos que una vez pasado este embarazo pues empezaré a poner ya en marcha. Espero, pues participar algún día en las jornadas de mi ciudad, ¿no? Cuando yo ya tenga un recital bien machacado, ¿no? Bien masticado. Y bueno, pues proyectos que surgen con diferentes artistas también de aquí de la provincia, que espero poner en marcha, pues para el año que viene va a tener que ser. Pues estaremos muy pendientes. Enhorabuena por ese proyecto tan importante que es la maternidad. Y si me lo permiten, y no es para nada adulación, si tienen oportunidad de escuchar a Silvia Verdugo en Valladolid o donde sea, por favor, no se la pierdan porque es de verdad una joya escondida que tenemos aquí en Valladolid y que ojalá pronto se pueda dar a conocer mucho más allá. Silvia, ha sido un placer tenerte, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros también. Un placer hablar con vosotros, compartir este ratito. Ojalá que sean muchos más y mucha mierda, como se dice en el teatro. Exacto, que nos veamos en muchos escenarios. Saludos flamencos, Silvia. Saludos, buenos días. Con estos aires flamencos que han llenado la galería, despedimos el programa hasta finales de este mes de junio. Estad pendientes porque el tiempo pasa volando. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en la galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También
Puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.